Muy buenos días, les saludamos hoy 8 de febrero del 2021 desde la ciudad de Santiago de Cali. Somos la asociación Gente para Servir y les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy seguimos con la lectura de la epístola a los Hebreos capítulo 5, Génesis capítulos 49 y 50 y Salmos 39. Salmos 39, Génesis 49 y 50 y Hebreos capítulo 5. Los últimos dos capítulos de Génesis son muy importantes, sobre todo el capítulo 49, donde vamos a encontrar la bendición que le da Jacob a sus hijos, y esa bendición va a determinar lo que va a ser como tal el establecimiento del pueblo hebreo. Él al bendecir y diría mejor, al profetizar a cada uno de sus hijos, está determinando lo que será en adelante, donde, por ejemplo, aunque Rubén es su primogénito, a causa de un pecado grave de Rubén, la primogenitura fue cedida a José. Aquí iba a profetizar en esta bendición Jacob incluso a Judá, y desde esta bendición está anunciando que Judá será la tribu en la cual vendrá y estará el rey, hablando no solo de David, sino del Señor Jesús como Rey de Reyes. Bueno, es un capítulo muy importante de, del libro de Génesis porque concluye, de alguna manera Génesis nos está contando la historia del establecimiento del pueblo de Israel. Y ya, pues ya termina descendiendo a Egipto. Pero hoy los quiero invitar a Hebreos, a la carta a los Hebreos, que es sin duda alguna una carta con un contenido doctrinal muy profundo. Pues parece que los destinatarios, como dice su nombre, son judíos convertidos al cristianismo. Es una carta que aparece anónima. Algunos han querido pues darle la autoría a Pablo de Tarso, otros creen que fue Bernabé o Apolos o Silas, que fueron compañeros de Pablo en sus viajes por el estilo. Sea quien sea el autor, pues hay un propósito extraordinario en esta carta, y es mostrar a Jesucristo no solo como Dios, sino como ese mediador entre Dios y los hombres. Y llegando al capítulo 5, pues encontramos unos versículos extraordinarios. El mismo libro de Hebreos desde el principio viene citando eh, textos del Antiguo Testamento extraordinarios, y viene hablando pues que en otro tiempo Dios habló a través de los profetas, de sus siervos, pero que este era el tiempo que estaba hablando a través del Hijo, porque el Hijo está encarnando la palabra. Por eso es el Logos, como dice el Juan, el apóstol, que el Señor Jesús es el Logos, es la palabra hecha carne, es el verbo hecho carne. Cuando llegamos a Hebreos 5, nos va a hablar del Señor Jesús como sumo sacerdote, pero quisiera que lo tomáramos tres versículos antes del capítulo 5 para que tomemos pues como de mejor manera esta parte. Dice el capítulo 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eh, Cuando hablamos del sumo sacerdote, en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en el sistema cultico, en el culto del templo y del tabernáculo, había ciertas condiciones. El tabernáculo y posteriormente el templo tenía tres partes principales, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio podían llegar todos los levitas, incluso el pueblo, a ofrecer los sacrificios. El pueblo traía los animalitos
para ofrecer los sacrificios, ya fuera a causa del pecado, como ofrenda, y allí estaban los levitas haciendo su función del sacrificio. En el lugar santo podían ingresar los sacerdotes y entraban allí a presentar los panes como una ofrenda, como una forma de presentarle las tribus, el pueblo al Señor. Ellos están encargados del incienso que representaba la intercesión, las oraciones, y también de mantener la lámpara o menorá encendida y suplían el aceite. Pero después había una cortina gruesísima, dice que la Biblia que tenía un grosor de un palmo, del tamaño del palmo de la mano. Algunos explican, algunos comentaristas explican que el ingreso a ese lugar detrás de la cortina solo se podía hacer por debajo, que era tan gruesa y tan pesada que simplemente no se podía correr y pasar, sino que al sumo sacerdote le implicaba agacharse y pasarla por debajo. Alguna vez escuchando un comentarista decía que esa era la actitud de entrar a la presencia de Dios en humillación, ¿sí? Postrándose para entrar a la presencia de Dios. El caso es que ese lugar santísimo solo se podía ingresar una vez al año y solo podía ingresar el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces en el atrio estaban los levitas, en el lugar santo los sacerdotes y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Y la entrada del sumo sacerdote era el día del perdón. Era un día en que el pueblo se unía buscando el perdón de Dios y la bendición para el nuevo año. Era un día de mucha expectativa. Era un día donde se determinaba la bendición y el favor de Dios para un nuevo periodo de un año. Así que este ingreso del sumo sacerdote era esperado, era pues, con gran expectativa y temor, porque si de pronto el sumo sacerdote estaba en pecado o el pueblo no se había arrepentido genuinamente, implicaba incluso la muerte del sumo sacerdote y esperar otro año para poder tener la oportunidad de la redención. Entonces, imagínense esto tan importante. Un año un año sin poder disfrutar seguramente la comunión con el Señor, su bendición, su relación estrecha. Eso determinaba seguramente y era una gran necesidad del pueblo de Israel en su entorno geográfico, las lluvias. Para ellos la bendición de Dios implicaba lluvias, lluvias para que las tierras fueran, pues, se pudieran ser más fértiles, para que hubiera frutos, para que hubiera comida y para que hubiera vida. Determinaba en todo sentido la vida. Ese era un sistema de sacrificios imperfecto porque dependía de la humanidad, ¿sí? Y si este sumo sacerdote no cumplía cabalmente todos los requerimientos, pues el pueblo se quedaba en ascuas todo un año. Ahora, dice la Biblia que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, que los cielos representan ese lugar santísimo y que ese sumo sacerdote, vamos a ver, no es como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y por eso dice, como ya tenemos un sumo sacerdote que está allá, la función sacerdotal es intercesión. El sacerdote está delante de Dios a favor de los hombres. Eso es el sacerdote. Está delante de Dios a favor de los hombres. O sea, que tener un sacerdote es una extraordinaria bendición. Un sacerdote no es simplemente el que me enseña, me predica, me exhorta, sino el que está puesto para que interceda por mí delante de Dios. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote. Puede que nosotros, como dice Pedro, somos real sacerdocio, pero hay un sumo sacerdote que es el Señor Jesús, que está en ese lugar santísimo, en la gloria del Padre, que como dice acá es los cielos. Dice, retengamos nuestra profesión. Se refiere a la palabra profesión aquí es homología, que quiere decir algo así como confesión común, o sea, retengamos nuestra fe común. El versículo siguiente, el 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el éxito del intercesor
y hablando de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, es que es un Dios cercano. La cosmovisión de la deidad de aquella época, tanto de los griegos, incluso de los judíos, era un Dios lejano, era un Dios en los cielos, era un Dios que ordenaba, era un Dios que reclamaba la honra, pero no un Dios cercano, aunque los judíos lo veían como un Dios que ayudaba, como el Padre del pueblo de Israel, pero seguía habiendo una distancia entre Dios y su pueblo. El Señor Jesús y el cristianismo presenta a un Dios que es cercano, un Dios que se identifica con su pueblo, un Dios que comprende a su pueblo porque estuvo en la misma condición que estuvimos nosotros, ¿sí? Pero dice con una gran diferencia. Nunca fue tentado. Padeció hambre, cansancio, perdón, fue tentado, pero nunca pecó. Y cuando hablamos de ser tentado, literalmente la palabra tentado es la misma palabra de prueba. Él fue probado en su área física, fue probado en su área espiritual, fue probado en su área psicológica. El mismo diablo cuando lo llevó al desierto lo probó en cada una de sus áreas. ¿Cuál es la diferencia? No pecó, pero Él nos comprende, pero Él nos entiende. Él sabe en qué entorno estamos, Él sabe cuáles nuestras condiciones, limitaciones, Él sabe las circunstancias que tuvimos de crianza, Él conoce nuestros ancestros, Él sabe la sociedad corrupta y violenta en la cual estamos, Él lo comprende. Él por eso se puede compadecer de nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote que intercede, que está delante del Padre, comprende cada una de nuestras situaciones. Ahora, ese versículo 16 es extraordinario. Si tenemos un gran sumo sacerdote que vivió en medio de nosotros, que padeció lo que nosotros vivimos, y sabemos históricamente que la época en que el Señor vivió, tal cual, corrupción, violencia, injusticia social, mentira, hambre, dificultades laborales, no habían oportunidades laborales, había abuso hacia las personas más débiles, tal cual. Y él vivió, y nuestro Señor Jesucristo no era de las élites. Nuestro Señor Jesucristo fue criado, por ejemplo, en una ciudad insignificante. Nazaret era una ciudad tan insignificante que no es mencionada en la Biblia, ni siquiera en los textos históricos, sino hasta que aparece el Señor Jesús. Fue el Señor Jesús el que le dio lugar y dignidad a la ciudad de Nazaret. Tan pequeña era que decían cuando hablaban de que Jesús venía de Nazaret, ¿habrá algo bueno de Nazaret? Nunca de Nazaret no había salido un político, no había salido un militar, no había salido un profeta, un sacerdote. No había nada en Nazaret. Y el Señor Jesús incluso es criado en Nazaret, porque Él, como sumo sacerdote que vivió en medio de nosotros, dice el 16, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para dos cosas: alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es extraordinario, porque cuando yo entiendo que quien me puede ayudar me comprende, y que no me va a condenar, y que no solo no me va a juzgar, sino que no me va a condenar. Pero debo presentarme con un corazón sincero. Esta es mi situación, esta es mi necesidad, esta es mi dificultad, con la certeza que Él me va a comprender. ¿Sí? Seguramente algunos dirán, el Señor Jesús no se casó, no tuvo hijos, entonces no puede comprender las situaciones con los hijos o las situaciones con la pareja. Es Dios. Y seguramente habrá circunstancias puntuales que no sean iguales, pero la experiencia de la frustración, de la amargura, de lo que genera el ser rechazado, humillado, Él lo sufrió. Cuando Él va a la cruz y todos aquellos que le seguían y le amaban, aquellos que le alabaron seguramente cuando entró a Jerusalén triunfante, a la semana, en menos de una semana, estaban gritando que le crucificaran. Y eso, esa experiencia de rechazo, de humillación, seguro nosotros la hemos vivido en algún momento. Él se compadece y podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia.
Ahora, ¿cómo? Con sinceridad. ¿Cómo? Con humildad. Como les decía, el sumo sacerdote, dicen algunos comentaristas, como no podía pasar el velo, que era tan pesado y tan grueso, tenía que arrastrarse, literalmente meterse por debajo del velo, y ese sentido de humillarse para llegar al trono de Dios. O sea, yo voy al trono de Dios confiadamente, pero debo primero confesar mis pecados. Debo reconocer que le he fallado, que he hecho caprichosa y voluntariamente como me ha parecido. Yo voy al trono de la gracia, y en ese trono de la gracia voy a encontrar dos cosas. Alcanzo misericordia, pero también la gracia de Dios para el oportuno socorro. O sea que yo, cuando me acerco a mi sumo sacerdote, voy a encontrar quien intercede por mí, voy a encontrar quien extiende su misericordia y quien me ayuda. ¿Cómo me ayuda? Oportunamente. Oportunamente me va a auxiliar en medio de cualquier situación. Ahora sí, el capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, nuestro sumo sacerdote fue tomado también entre los hombres, vivió entre nosotros. Como Él nos conoce, se identifica con nuestro pecado, pues puede interceder de mejor manera. Por ejemplo, a veces Dios al creyente va a permitir que pase por situaciones donde le va a permitir ver su gloria, donde le va a permitir ver su favor. Y cuando alguien ha pasado una situación y su fe se ha fortalecido porque lidió esa situación en el Señor y con el Señor, se va a cumplir algo que dice la Biblia: consolados para ser consoladores, consolados para llevar consolación. El sumo sacerdote, aquel que es constituido a favor de los hombres, lo que padece le permite experimentar realmente los atributos divinos. Y cuando yo experimento los atributos de Dios, conozco al Señor, yo puedo orientar a otros respecto a ese asunto. Yo como sé que Dios es mi proveedor, porque tuve escasez. Y como yo tuve escasez y mi Dios fue mi proveedor, cuando hay alguien que tiene escasez, yo me puedo compadecer y expresarle e interceder por él y ministrarle en que Dios suplirá todo lo que le falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo como sé que Dios es mi protector, porque tuve que haber padecido persecución, inseguridad. Yo sé cómo sé que Dios es mi consolador, porque tuve tristeza, porque experimenté soledad. Yo como sé que Dios es mi restaurador, porque seguramente fui afectado, viví bajo conflictos, fui rechazado, fui humillado, no tuve muchas oportunidades, pero mi Señor me recogió, me salvó, me perdonó, me dio una nueva oportunidad. Y ese sumo sacerdote es el que nosotros tenemos, en el cual podemos confiar y descansar y humillarnos auténticamente, porque Él nos entiende. Ahora dice, versículo 2, ese sumo sacerdote presenta sacrificios por los pecados para que se muestre paciente. Entonces, mire, me voy a sesgar porque a lo literal que está hablando el Señor Jesús se muestra paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también en medio de nosotros estuvo rodeado de debilidad, y por causa de ella de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si bien el sumo sacerdote era escogido por Dios, el sacerdocio como llamado de Dios, eh, mm, como profesión que da el Señor, Él es el que toma a los sacerdotes de entre los hombres. Primero, Cristo se presenta paciente, se presenta
clemente con nosotros, porque Él padeció lo mismo que nosotros. Pero también es un llamado para aquellos que ejercemos el sacerdocio, en que fuimos tomados de entre los hombres. O sea, los sacerdotes no vienen de una élite y una casta exclusiva. Los sacerdotes no son ángeles caídos del cielo, perfectos y santos, sino que los sacerdotes somos tomados de en medio de los hombres. Y al ser tomados de medio de los hombres, pues hemos de tener consideración de las mismas situaciones que viven las personas para que seamos pacientes con los ignorantes y extraviados, sabiendo que nosotros hemos estado rodeados de debilidad, hablando de la función nuestra como creyentes y sacerdotes. Pero como hijos, como pueblo del Señor, tengamos esa plena confianza y certeza de que nuestro Señor es paciente, sin duda alguna, con nuestra ignorancia y aún cuando tomamos un camino equivocado. Conclusión de esta meditación. El Señor nos conoce, todo lo conoce. El Señor nos comprende, el Señor nos entiende, el Señor está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué vamos a mantener entonces lejos y nos vamos a perder esta oportunidad extraordinaria de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para que encontremos y alcancemos su misericordia y hallemos la gracia para el oportuno socorro y la ayuda del Señor? Busquemos al Señor genuinamente mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor con todo el corazón para que Él pueda ayudarnos, dirigirnos y para que podamos día a día identificarnos con Él y que esa relación y esa amistad con el Señor nos permita pues ser más semejantes a Él. Oremos y presentémonos tal cual dice la Biblia, delante de su trono. Tenemos un gran y sumo sacerdote que no solo cumple una función, una profesión, porque le ha sido delegada. Hay una base fundamental en nuestro gran sumo sacerdote y es que nos ama. No solo Él ama su profesión, no solo Él ama su llamado, sino que nuestro gran sumo sacerdote nos ama personalmente, individualmente. Y, y por su amor y por su identidad con nosotros como seres humanos, Él, Él se compadece de nuestras debilidades, Él se compadece de nuestras limitaciones, Él se compadece de nuestras dificultades. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos y que por estos 2 minutos usted se acerque confiadamente al trono de la gracia. Claro, si usted sabe que ha pecado en sus pensamientos, en sus palabras, si usted ha pecado en sus acciones, confiésele al Señor. También confiadamente acérquese a su trono. Dígale que le perdona, que usted está arrepentido y que le permita hoy vivir para Él. Que hoy no quiere vivir lejos de sus planes, que hoy no quiere vivir lejos de su propósito, que hoy no quiere vivir apartado de ese modelo y plan que Él tiene para usted, sino que usted pueda hoy con toda confianza, con toda certeza, amarle, disfrutar de Él, poder conocerle tal cual es. Dígale: Señor, aquí está mi corazón. Yo presento todo mi ser delante de ti, mi dificultad, mi necesidad. Y te pido por favor, Dios mío, que en este día yo pueda alcanzar la misericordia y el auxilio y la ayuda que necesito. Preséntele al Señor sus anhelos. Hay anhelos que se convierten en necesidades fundamentales. Hay anhelos que al haber dificultad en ellos, pues se convierten muchas veces en frustraciones. Preséntelo al Señor. Y Dios no juzga su anhelo. El Señor no juzga su necesidad. Pero como Él es sabio y todo lo conoce, dígale: Señor, yo quiero descansar en que
en que tú seas el que supla esas necesidades y esos anhelos, que yo descanse en ti, que yo haga todo lo que sea necesario. Como dice la Biblia, el caballo se alista para la guerra, pero tú darás la victoria. Señor, en tus manos encomiendo este día, en tus manos encomiendo esta semana, y permíteme cada día acercarme a ti, mi gran sumo sacerdote, para también entender, Señor, el papel que tengo como real sacerdote. Y que así como tú te compadeces de mí y te muestras paciente conmigo, Señor, yo también me pueda mostrar paciente y compadecerme de aquellos que han sido ignorantes y están extraviados. Y que yo pueda presentarme delante de ti por ellos, a favor de ellos. Muchas veces son los que están en mi propia casa, mis, mis seres más cercanos y amados. Permíteme entonces también, como sacerdote, Señor, que fui tomado entre los hombres, que tú me constituyes no en contra de los hombres. La función del sacerdote no es atacar, denigrar, humillar, juzgar a los hombres, es interceder por los hombres. La Biblia dice que el espiritual todo lo juzga, pero no juzga a las personas, sino que intercede por las personas. Yo te pido, amado mío, que seas tú entonces permitiéndonos disfrutar de esa oportunidad, de saber que contamos contigo, que tú estás en el trono de la gloria y que nos permites acercarnos a la gracia de nuestro Padre. Bendice este día, Señor, esta semana. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.